Y bien, hermanos, vamos a estudiar nuestra Biblia, vamos a seguir hablando acerca de la oración. Se sabe que la oración es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada día de nuestra vida. Hay una necesidad, aquello que impera en nuestra vida, de tener que estar orando y buscando el rostro del Señor. Esto no es una cuestión optativa en el creyente, sino que el creyente tiene que orar. Si no, ¿cómo quiere usted salir adelante en la vida cristiana si usted no ora, si usted no busca al Señor? ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo saldremos adelante si no oramos? Es un reto, hermanos, porque, mire, sucede que en ocasiones, en el hogar mismo, no se puede, dicen algunos creyentes, he escuchado muchas veces eso, y hermanos que dicen, yo no puedo orar porque no tengo tiempo. Tengo que levantarme e irme temprano a trabajar. Estoy en el trabajo. Regreso del trabajo cansado. Y que la esposa, y que los hijos, y que los negocios familiares, y que aquí, y que allá, y me vuelvo a acostar cansado. Y me levanto y sigo así, y todos los días es así, y todos los días es así. Solamente puedo orar. O el miércoles que separo el tiempo, o si no, ni el miércoles siquiera, sino solamente el domingo. Por ahí que agarro mi Biblia, por ahí que oro. Ore por mí. Y todavía te dicen, ore por mí. ¿Qué voy a orar yo ahí, hermano? Que lo único que podría orar e interceder es pedirle, Señor, ayúdalo a entender que necesita de orar. Necesita orar, necesita buscar tu rostro, necesita entender que las cosas del Señor son, en primer lugar, cosas serias y en segundo lugar, que Él requiere, la persona, el creyente requiere de su Dios a través de la oración. Si no ora, ¿cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a avanzar en la vida si no ora? ¿Cómo podría hacerlo si no ora, si no busca al Señor? ¿Va a seguir todos los días así, con una vida cristiana sin poder avanzar? Hermano, la oración es fundamental. Y los hombres de Dios todos oraban, todos. Para tomar una decisión, oraban. Para enfrentar una situación, oraban. Para vivir la propia vida, oraban. Para temas personales, oraban. Para temas de comunidad, de familia, oraban. Y es que orar es comunicarse, es hablar con Dios. Orar no debe ser lo secundario. Montones de creyentes se confunden. Se confunde, dice, no, orar es perder el tiempo, basta una oración de 5 minutos y ya está, se acabó el problema, ya estamos bien todos contentos, felices. No, si usted no ora, usted lo que está haciendo es debilitándose espiritualmente, porque aún no va a ser ni capaz de entender lo que la Biblia dice, porque el Espíritu Santo usa la oración. Oración y meditación en la palabra van de la mano, van en paralelo. No se puede separar eso. No puede haber una vida cristiana victoriosa si la persona no ora, si no busca al Señor, si no clama al Señor, si no lo llama, si no lo invoca, de día, de noche, en el lugar donde esté, de rodillas. Siempre me preguntan cuál es la mejor posición física para orar, y yo siempre digo de rodillas, de rodillas, porque muestra sumisión, porque muestra que uno está delante del Señor humillándose, reconociendo su grandeza. Ya, si usted no puede hacerlo, bueno, amén, por enfermedad, por dolor, por qué sé yo. Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Hágalo ahí de rodillas, orando, Señor, ten misericordia de mí. ¿Le duele la rodilla? Entonces tírese, como decimos acá en mi país, panza abajo, cara en el suelo, y ahí se pone a clamar a Dios. Algunos dicen, no, no es importante lo físico. Bueno, ahí la Biblia dice que de rodillas, postrándose, dice. Ahí díganle al Espíritu Santo por qué puso eso. Si usted está enfermo, está convaleciente, no lo puede hacer, bueno, amén, no lo puede hacer. Pero si usted puede, humíllese delante del Señor. Lo que pasa es que en este cristianismo moderno no interesa cómo vivas, qué es lo que hagas, ¿no? Ellos, esa historia de lo que interesa es el corazón, claro.
Pero ellos se olvidan que de lo interior, de lo que somos por dentro, de lo que abunda en nosotros, es que hacemos, actuamos, somos. Si nosotros tenemos a Dios por lejano, por una cuestión accesoria, religiosa, filosófica, entonces eso va a ser para nosotros un amuleto que solamente lo llamo cuando tengo problemas y de ahí ya, chao Dios, ya solucionó el problema, chao. Me vuelvo a olvidar de ti, me vuelvo a dedicar a mis cosas, al trabajo, a mi familia, me olvido de Dios. Ya cuando está el problema, de nuevo el grito al cielo y de nuevo Diosito, Diosito, ayúdame. Eso es una mala vida cristiana y una pésima vida de oración. La vida de oración tiene que ser eficaz y entonces vamos a ver cómo es un ejemplo de vida de oración eficaz con tanto con Moisés como con Daniel, enfrentando dos situaciones diferentes. Porque eso es importante para nuestra vida cristiana, el tener la oración presente y saber sobre todo cómo enfocar nuestra oración. Tenemos el modelo establecido por el Señor Jesucristo, la manera, la forma, las pautas, las partes de la oración. Por supuesto que eso no es una estructura rígida donde si te sales por ahí ya tu oración no vale, no, 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 sino que es una manera. Vosotros debéis orar así, dijo el Señor Jesús, dando el modelo. Y si Él lo dijo, Él es Dios, y Él lo dice, yo lo hago. Eso es fe. Y vamos a ver en la vida de Moisés. Dice la Biblia que entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y eso está en Éxodo 32 y vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Éxodo. Ahí agarre su Biblia, que justamente puse estos versículos así cortos para tener el trabajo de ir a nuestras Biblias. Y vamos a Éxodo capítulo 32. Y vamos a ver el contexto en el cual está este pasaje de la Biblia. Éxodo capítulo 32. Le contaba que yo estoy con una Biblia nueva, gracias a mi esposa, con letras más grandes porque la otra me dificultaba, pero aún sigo viendo, necesito una Biblia con letras más grandes todavía que estas para poder ver sin anteojos, así que necesito de mis anteojos. Éxodo capítulo 32, y aquí está Moisés enfrentando el tema del becerro de oro, porque se había ido, el Señor le había dicho que suba al monte y el Señor le iba a entregar las tablas de la ley, pero la gente con Aarón ahí, Aarón que estaba ahí, lo dejaron a cargo tal vez, y escuchó al pueblo, no escuchó el consejo de Dios ni lo que Dios había hablado a través de Moisés, sino que él por el contrario hizo los zarcillos y tomó los zarcillos y todos los utensilios de oro y plata y se hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Todo un descalabro en el campamento de Jehová. Y entonces dice en el verso, para leer el contexto de este pasaje, en el verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Jehová, Jehová le dice a Moisés, mira, el pueblo que acabo de sacar de Egipto se ha terminado de corromper y están adorando a dioses de oro, un dios de oro. Lo están cargando en el hombro y le están diciendo que ese es su Dios. Porque usted sabe que cargar un objeto en el hombro y darle reverencia a un objeto es ofensivo a Dios. Es un creyente no puede andar un objeto y reverenciando un objeto, ni puede andar una cosa en el hombro por ahí diciendo que ese es su Dios o que representa a su Dios o que es un recuerdo o que es una remembranza o que es una... Tiene su nombre, ahorita me he olvidado el término, que le recuerda a su Dios, que es como la fotografía de tu mamá, de tu papá. Esas son pamplinas que en muchas organizaciones religiosas se dicen. Simplemente Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y Él nos manda claramente ahí en Éxodo 20
que uno no debe ni honrar, ni postrarse, ni adorar a ninguna imagen tallada, hecha por mano de hombre, sea de madera, sea de yeso, sea de metal, lo que sea. Está prohibido al ser humano tener cosas a las cuales rendirles culto, porque al único que tiene que rendirle culto es al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, al que unos conocemos en su nombre de manera latinizada, es Jehová. Otro lo conoce como Yahvé, otro lo conoce como Yahweh, más en hebreo, y otros lo conocen como Adonai Elohim, el Dios de la Biblia. Entonces Jehová le dice a Moisés, mira, está corrompido todo el pueblo, se han pervertido. Y en el verso 8, perdón, le dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Es que era un pueblo tan contumaz, tan rebelde. Moisés era un hombre de mucha oración, era, digamos así, como el pastor de Israel. Y él estaba ahí buscando al Señor y afligiéndose por todo, pero el pueblo de Israel, lejos de afianzarse en las cosas del Señor, ¿qué es lo que hacían? Hacían las cosas a su manera, de acuerdo a como ellos querían. Como a Dios no lo veían, necesitaban algo para creer. Habían visto todos los milagros, las plagas, las columnas de fuego en la noche, la columna de nubes en el día, pero no, ellos querían sentir y adorar y cargar algo. Rebeldes, contumaces. Y entonces se rebelaron. Y en el verso 9, Jehová dijo más a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, de corazón duro. Pobre Moisés, hermano. Pobre Moisés tener que soportar un pueblo que no quería ceñirse a las cosas del Señor, sino que se rebelaban. Difícil, hermano. Difícil. Tal vez usted es el Moisés de su casa. Usted quiere que la familia salga adelante, pero la familia no escucha a Dios. La familia quiere hacer lo que se le da a su gana. Y algunos hasta conocen de Dios, pero no quieren hacer las cosas de Dios, sino quieren hacer lo que ellos quieren. Pero usted es un hombre de oración, usted es una mujer de oración. Entonces usted tiene que tomar lo que dice la Biblia acerca de la actitud que tuvo Moisés dirigido por el Espíritu Santo y su oración en ese momento. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 10 del capítulo 32 de Éxodo. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mire lo que Jehová le dice a Moisés. Déjame, le está diciendo a Moisés, déjame. Y ahí tenemos una enseñanza. Es que como Moisés era un hombre de oración, de continua comunicación con Jehová, Jehová nuestro Dios, lo tomaba Moisés pues como, con mucho cariño, apreciaba las cosas que Moisés decía, las tomaba en cuenta. Y es que así es nuestro Padre Celestial, porque Moisés era un hombre de intercesión, tenía que estar intercediendo a cada instante por un pueblo totalmente duro, contumaz, de dura cerviz, como el mismo Jehová dice. Yo sé, yo conozco que este pueblo es terco, dura cerviz es terquedad. Y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Déjame. Como diciéndole, Moisés, ya no ores por este pueblo, que yo me los voy a exterminar a todos. Y de ti voy a hacer una nación grande. De ti voy a sacar una nación grande. De ti voy a hacer que tengas tus hijos, tus familias. De ti voy a hacer una nación grande. Porque al resto me lo voy a exterminar, porque son totalmente corruptos, adoradores de ídolos, contumaces, perversos, porque en medio de la adoración a los ídolos siempre hay perversión, porque cada vez que un humano adora a un ídolo, detrás de eso está adorando a demonios. Si usted se da cuenta, en pueblos donde se adoran a ídolos, en muchedumbres, ese pueblo es corrupto. En ese pueblo hay violencia, hay aberraciones sexuales, hay corruptelas. Vaya a México, el culto a la Santa Muerte, el culto a la guadalupana, el culto donde hay infinidad de cosas que son grandes, que son de muchísima muchedumbre, pero vea la realidad de esos pueblos, aquí mismo en el país. Vea cómo está Lima y con su culto grande a
un ídolo que lo representa siempre con el color morado, que no sabemos de dónde salió, pero ahí está. Y lo adoran y le rinden pleitesía, pero ese no es Cristo, porque el Cristo de la Biblia ahora habita en cada espíritu de los creyentes y no necesita ser adorado ni llevado al hombro ni nada por el estilo. Es una locura. Y la Biblia lo prohíbe. La Biblia, la palabra de Dios lo prohíbe. Y entonces, ante esta propuesta del Señor Jehová nuestro Dios a Moisés, ¿qué es lo que dice Moisés en el verso 11? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Oró, intercedió. Esa es una oración eficaz. Porque frente a todo ese problema y a todas esas cosas, él se pone en la brecha delante de Jehová. Y Jehová estaba decidido, pero estaba tomando en cuenta la oración de Moisés. Y esto en el plano de nuestros días es lo mismo, queridos hermanos, es lo mismo. Cuando usted intercede por una persona, usted se coloca delante de Jehová y está pidiendo, suplicando, Señor, ten misericordia de fulano de tal, de mi hijo que es contumaz, de mi hija que es rebelde, de mi esposo que no entiende las cosas del Señor, o la esposa que ora por el esposo que es terco también. Te pido por mi esposo, míralo, hazlo entender que no todo es trabajo, no todos son los amigos, no todo es sentarse frente a un televisor y ver todos los deportes, no todo es eso. Tiene que buscar al Señor porque Él es padre, cabeza del hogar. Él tiene una labor como sacerdote, como pastor de la casa. Tiene que asumir un rol porque en el ámbito espiritual los papás tienen ese rol, tienen esa función, tienen esas prerrogativas, esa autoridad. Dios lo estableció así. Son leyes dadas por Dios, son espirituales. Y todas ellas se cumplen, crea la persona, no lo crea a medias, lo crea en parte, como lo crea se cumple, porque son leyes espirituales. Y cuando uno sale de esas leyes, las consecuencias vienen. Así lo crea, no lo crea a medias, como sea, igual se van a cumplir porque Dios lo estableció y las consecuencias de eso lo vemos a diario. En todos los países del mundo. Donde usted va, por eso es que Satanás, sabiendo que las consecuencias de la ruptura de todo lo que ha establecido Dios es la destrucción de la sociedad, ¿por qué cree que preconiza el aborto? ¿Por qué cree que preconiza el divorcio? ¿Por qué cree que preconiza todas esas tonterías sodomíticas con todas estas cuestiones que hay, su mes del orgullo y todas esas cosas? ¿Por qué ha apuntado a los niños? Porque él busca la destrucción de la familia. Y sus peones intentan mentirle a la sociedad y decirle que lo anormal, lo aberrante es lo normal. Y la gente se está tragando ese cuento. Y nosotros los creyentes, ¿que nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, tenemos que orar. Y por eso el papá, como decía, tiene esa autoridad espiritual para suplicar y ponerse en la brecha para cubrir a su familia con sus oraciones. Para suplicarle al Señor, Señor, ten misericordia, ten piedad de mi hijo descarriado, de mi hija descarriada. No la destruyas, oh Señor. No permitas que el maligno la acabe, la aniquile. No permitas que las maldiciones lleguen a mi hogar, a mi casa. Moisés se paró frente de Jehová para suplicar. Por eso es que él dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Le llamó tu pueblo, a un pueblo totalmente contumaz y rebelde. Le dijo, Jehová es tu pueblo, porque era su pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor? Y dice en el verso 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos entonces y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mira a Moisés diciéndole al Señor, arrepiéntete. Tremendo, hermano. Cada vez que leo este versículo me llama la atención. Pero lo que le está diciendo no es porque el Señor esté pecando, sino lo que le está diciendo, Señor, es vuélvete de tu ira. Señor, no lo hagas. Ten misericordia. En nuestra traducción dice arrepiéntete. Y está bien en el sentido
en el contexto en el que aparece esta palabra. Arrepiéntete, Jehová. No les des conforme a sus obras. Entonces eso es una vida de oración eficaz en el ámbito de la intercesión. Y nosotros estamos llamados a ser intercesores. Intercesores. Por eso es que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nuestra tarea es divulgar la grandeza, las maravillas de Dios, el Evangelio de Jesucristo, para salvación y perdón de pecados. Nosotros hemos sido levantados de toda lengua y nación. No crea que usted y yo somos los únicos creyentes. No, hay creyentes que están en los países árabes, hay creyentes que están en Siberia, que están en Alaska, que están en Canadá, que están en la Patagonia, que están en Centroamérica, que están en Asia. Hay hijos de Dios Todopoderoso. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, de toda lengua y nación, y hemos sido llamados para interceder, porque somos también real sacerdocio. Por eso es que tenemos que estar intercediendo. Parte de nuestra vida de oración eficaz, que es un estilo de vida en realidad, es la intercesión. El entender que hemos sido llamados para interceder por otro. Pero mucha gente llegan a la presencia de Dios para orar y todo es por Él. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero el otro? ¿Qué quiero esto? ¿Y qué quiero acá? ¿Qué quiero allá? ¿Y qué quiero allá? Pero tienes un montón de gente que no tiene a Cristo Jesús en tu familia. Tienes un montón de gente a tu alrededor con los que tú interactúas que no conocen a Cristo. Gente que está al borde de la muerte, tal vez está enfermos terminales, tal vez tienen trabajos peligrosos que tú no sabes si lo vas a ver el día de mañana. Entonces tú tienes la obligación de hablarles de Cristo Jesús. Y así fue como Moisés obró, intercediendo por su pueblo. Y en otra situación también, un poco igual, semejante, Moisés ora y dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Mire esa manera de cómo oraba este hombre de Dios. Y oré a Jehová en aquel tiempo. Se comunicó con Jehová en aquel tiempo. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Exaltando a Dios. Parte de esa vida de oración eficaz, de ese estilo de vida, es el exaltar a Dios en todo. Exalte a Dios en todo. Agradézcale a Dios. Usted va caminando por la calle y está orando y engrandezca a Dios. Adore a Dios. Ve por ahí los pajarillos, y todavía en la ciudad hay pajarillos, y agradezca a Dios. Señor, gracias, qué maravilloso eres tú, ¿no? Señor, los pajaritos, cómo creaste las cosas, el cielo y la tierra. O ve usted las muchedumbres cuando baja del metro o de los buses y ve tantísima gente, y usted dice, Señor, hiciste a toda esta humanidad. Ciertamente eres grande. Y te pido que tengas misericordia por aquellos que no te conocen. Y usted va orando. Está en el bus, está en el metro, usted está orando. Señor, oro por... Usted ni los conoce, pero usted está orando. Oro por esta gente. ¿Quién será esta madre? ¿Quién será este joven? Esta jovencita está en la... Porque la mayoría están con el celular y ahora con los audífonos no sé cómo le llaman, intraauditivos. Ahí están así, ¿no? Toda la mayoría. Usted ve a todos así, con el celular ahí, absortos mirando el TikTok. Y usted tiene que orar para interceder y para exaltar al Señor en medio de ese ámbito, porque usted no sabe la cantidad de diablos y espíritus inmundos que están ahí sometiendo a los jóvenes, a los ancianos, a todos, porque todos ya usan ese bendito aparatito y todos están ahí. Y usted está ahí en medio, está orando, 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 orando. ¿Por qué? Porque usted tiene una vida de oración eficaz, un estilo de vida de oración, se da cuenta de la realidad. Pero si usted no se da cuenta de la realidad, también está con el teléfono ahí, ¿no? Mirando las noticias. Uno más.
Y los ángeles caídos que lo miran dicen, uy, ese cristiano, qué bueno, ni siquiera ha mirado lo que está pasando acá. Uy, qué lindo. Bravo, bravo. Es más, te mueven el este. Mira, mira esto. Te dicen, mira este otro, mira este. Usted no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Pero en cambio estos hombres de Dios, oraban. En la situación en la que ellos estaban, oraban. Moisés, ¿qué hizo? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo, a él, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Él era consciente de quién era Dios. Cada vez que uno ora tiene que ser consciente de quién es Dios. No ore por cuestión rutinaria, por cuestión de que siempre se ora así, porque tengo obligado que orar. No, ore porque usted sabe que tiene un encuentro con Dios. Si usted lo llaman a un trabajo, ¿que usted qué hace? Primerito hace la hoja de vida, arregla toda la hoja de vida, el currículum vitae, luego se va, ahora que ya se puede ir presencialmente o virtualmente, se arregla, se pericotea, todo se arregla y se alista para irse a ver con la persona que le puede dar un empleo. Uy, ahí usted habla bonito, y acá, y allá, y acá. Y si le preguntan de la empresa, usted ya se investigó de la empresa y habla, no, la empresa aquí. Y usted tal vez habla de la persona que lo está entrevistando y la empresa es una buena empresa, una gran empresa. Habla maravillas de la empresa. ¿Cuánto más nosotros, cada vez que tenemos que orar, que en realidad es un encuentro, es visitar a nuestro Dios de manera espiritual, es encontrarnos con nuestro Dios, es un encuentro con nuestro Dios? Nosotros tenemos que engrandecerlo a Él, Jehová, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi amado, la luz de mis ojos, mi salvación, mi Dios, quien me defiende. Qué grato es venir ante tu presencia, mi Señor. Qué grato es acercarme a ti, yo que soy tan pecador, que soy tan falible, que a veces hago las cosas que no debo hacer. Eso es encontrarse con su Señor y amarlo. Y eso es lo que está haciendo ahí Moisés en Deuteronomio 3, 23 y 24. Y vamos avanzando para ir finiquitando. Y ahora vamos a ver el caso de Daniel. Daniel, otro hombre de oración. Otro hombre que también reconocía el poder de Dios, la grandeza, las maravillas de Dios. Y Daniel, que dice en Daniel 9, 4 al 5, dice, y oré a Jehová mi Dios. ¿Qué hizo? Oró a Jehová su Dios, reconociendo quién era Jehová. No una cuestión lejana, a lo lejos. No, Jehová, mi Dios, mío, 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 mi Dios, mi Dios, mi Dios, Jehová, mi Dios, mi pertenencia. Es mi Dios, mi Padre. Es algo mío. Yo tengo un vínculo con Él. Yo soy su hijo. Él es mi Padre, mi Señor y mi Dios. Yo soy su familiar. Él no es lejano para mí, no es histórico, no es filosófico, no es un concepto. No, es mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi todo, mi Dios. El todo para mi vida. Ese es Jehová. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Daniel está en otro aspecto y ante otra situación, él va a hacer confesión. Yo sé que me acerco a mi Dios, pero también tengo que confesar no solamente mis pecados, sino los pecados del resto. Y a él ahora va a hacer una labor de intercesión, confesando los pecados de todo su pueblo. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido. Miren cómo empieza su oración. Ahora, Señor Dios grande, la alabanza, la adoración a Dios. Lo primero, ahora Dios grande, digno de ser temido. Eso es lo primero cuando oramos, adoramos a Dios, adoramos a Dios. No se acerque usted primero a orar y de frente, Señor, que tengo este problema, la clásica, ¿no? Que tengo este problema, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo esto, que tengo esto, que tengo otro, que tengo esto, en el nombre de Jesús, amén. Usted entró igual y sale igual. Y usted llegó con esa situación y la situación sigue igual. Porque usted ni rindió pleitesía a Dios, usted cree que Dios es el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, que usted solamente va y pide, arréglame esto, arréglame lo otro, arréglame esto, chao. Porque para usted no es un encuentro,
No es algo familiar que usted va a un encuentro con su Dios, con su Señor. Y oré a Jehová mi Dios. Así dice Daniel. Y oré a Jehová mi Dios, mi Señor, mi Padre, mi Creador, mi todo, mi ayudador. Me acerqué a su presencia. Y lo primero que hace es: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Le estaba citando cosas que dice las Escrituras. Y lo mismo también nosotros cuando intercedemos, citemos pasajes de la Biblia. Eso le agrada al Señor. Y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Empieza a confesar el pecado. Y él se incluye. Él nunca había cometido iniquidad, o había cometido iniquidad, pero no en el sentido de ser idólatra, porque él amaba a Jehová. Ellos habían sido extraídos de su tierra y estaban en Babilonia. Hemos hecho impíamente, porque claro, toda la nación había hecho impíamente. Habían desobedecido a Dios, adoraban a dioses. A la diosa que más adoraban era Istar. Istar era representada con una mujer amamantando un niño, y con una luna sobre los pies y con 2 estrellas sobre la cabeza. Por eso es que Jehová abominaba todo eso, porque era el culto a Ninrob. Curioso, ¿no? Porque Istar se representaba así y en este tiempo se sigue adorando a Istar, solamente que ahora le cambiaron de nombre. Como se ha cambiado a través de la historia. Antes era Hera, antes era Isis. Istar ahora cambió de nombre, ahora se sincretizó y ahora tiene un nombre bíblico también. Y la gente cree que está adorando y dice: no, adoramos a la Madre de Dios, porque a Istar se le llamaba Madre de Dios, porque Nimrod había sido muerto y dice que había reencarnado en el vientre de su propia esposa y ahí había nacido. Y por eso a ella se le decía Madre de Dios, porque Nimrod era considerado un dios. Curioso, ¿no? Hay una religión oficial que también dice Madre de Dios. Por eso es que Israel, cuando adoraba estas imágenes, pecaba contra Dios. Y Daniel confiesa ese pecado y dice: hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Rebeldía. ¿Qué rebeldía? Te dicen no lo hagas, pero ahí lo haces y lo haces. Ese es el rebelde. Terco, contumaz, porfiado, obstinado. No tienes que hacer eso, hermano, pero ahí. Y después las cosas no salen bien. Y nos hemos apartado de todos tus mandamientos. En ocasiones vamos a tener que, hermanos, confesar los pecados, no solamente los nuestros, sino también los de otros. Y la palabra dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo pido? Orando. ¿Y qué significa si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros? Porque el secreto para la respuesta a las oraciones está en las primeras frases. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, esto es como un cheque en blanco, ¿eh? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero resulta que el creyente que permanece en el Señor y que permanece en las palabras del Señor, nunca pide todo lo que quiera que sea contrario a la voluntad de Dios, sino que pide todo lo que es alineado en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo permanezco en Cristo? No que voy a perder mi salvación, sino que cómo permanezco en comunión con Cristo Jesús. Cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia, cuando yo predico el Evangelio, cuando yo sirvo al Señor, yo permanezco en Él, hago la voluntad de Él. Permanecer en Él es hacer su voluntad, vivir para Él. ¿Y cómo puedo vivir y hacer la voluntad de Él? Pues conociendo sus palabras. ¿Y dónde están sus palabras? En la Biblia. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo aumenta mi fe? Por el oír.
por el hacer la voluntad de Dios a través de lo que la Biblia dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo aumento mi fe? Pues leyendo la Biblia, oyendo las enseñanzas bíblicas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solamente así permanezco en el Señor Jesús haciendo su voluntad. Y solamente así sus palabras permanecen en mí. Entonces cuando yo voy a la oración, voy repleto de fe y cargado de la comunión con el Señor. A plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Voy así, entonces pido todo lo que quiero en esa hora, porque lo que hay en mi corazón será lo que Dios ha puesto en mí. Estaré en sintonía con el Espíritu Santo, estaré en sintonía con el Padre y con el Hijo. Entonces cuando yo pida algo que está en la sintonía de la voluntad de Dios, entonces ocurre, sucede, se da, se muestra la gloria de Dios. Porque como estoy permaneciendo en el Señor y su palabra permanece en mí, entonces entenderé, sabré, tendré conocimiento, tendré discernimiento incluso espiritual para saber qué cosas están en la sintonía de la voluntad de Dios y qué cosas el Señor, que sabe los tiempos y las sazones de todo, Él responderá de acuerdo a su tiempo, a su momento y a la voluntad y a las cosas que Él está tratando, si es que estoy intercediendo por otra persona o si Él está operando en mi propia vida. Pedid todo lo que queréis. Y lo que voy a empezar a querer van a ser las cosas del Señor y van a empezar a pasar en mi vida. Porque permanezco en el Señor y la palabra de Dios permanece en mí. En mí. La Biblia dice, y deleítate en Jehová. Eso es permanecer en el Señor Jesucristo. Y deleítate en Jehová. Eso es, y mis palabras permanecen en vosotros. Y Él te concederá, eso es, pedid todo lo que queráis. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esos dos pasajes bíblicos van en paralelo de la mano. Me deleito en Jehová, claro. Permanezco en Cristo Jesús. Sus palabras permanecen en mí. Y entonces lo que empieza a abundar en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y da también sale la oración, será conforme a la voluntad de Dios. Y Él me concederá las peticiones de mi corazón, porque el Señor pondrá en mí el querer como el hacer, las peticiones, las cosas que van en su sintonía. Y sucederá, se dará. Ese es el secreto de una oración eficaz. Eficaz. Termino con esto, un mini testimonio. Cuando yo estudiaba allá, en una universidad lejos de mi familia, había un cursito, alguna vez les he contado ese testimonio, había un cursito que solamente aprobaban unos cuantos nada más. Y el profesor se llamaba Amorós. Amorós. Y Amorós, algunos le decían Amoroso. Amoroso siempre aprobaba unos cuantos nomás. Pero entonces yo tenía que ir a la iglesia, yo iba a mi iglesia bíblica bautista central, entonces yo iba ahí. Y a veces pues tenía que estudiar mucho también, yo estudiaba biología, entonces yo sabía de este profesor, de un curso, que él solamente aprobaba unos cuantos nada más. Pero yo tenía que ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia y visitaba a unos hermanitos que estaban enfermos. Y me gustaba estar ahí. Pero también tenía que estudiar. Entonces, ¿cómo hacía de estudiar e ir y a veces se cruzaban los horarios? Entonces yo empecé a pedirle, Señor, sabiduría. Y le dije, Señor, si tu palabra dice, y deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces le dije, Señor, tu voluntad es que también esté en la casa de estos hermanitos. Había un hermanito que estaba enfermo de cáncer y su esposa, también ancianita, lo cuidaba. Y los dos ya eran creyentes porque se convirtieron al Señor. El Señor los visitó con su gracia y eran creyentes. Y íbamos nosotros a ayudar a la hermanita, también a predicarle el evangelio, a orar por ellos, a estar por ellos en las tardes, en las noches. Estábamos ahí con la hermanita porque los hijos lo habían abandonado al papá y la mamá estaba ahí, él había enviudado antes, los hijos no quisieron saber nada y la hermanita con la que se casó después de enviudar no tenían hijos.
Entonces estaban solos. Y entonces venían los exámenes, ya el examen, y yo oraba y decía, Señor, lo que yo atienda en la clase de Amorós, eso sea lo que se quede en mi mente. Estaba en la voluntad de Dios, porque yo me estaba permaneciendo en el Señor y su palabra de Dios permanecía en mi corazón, entonces yo estaba pidiendo todo lo que era necesario en esa hora. Señor, lo que decía Amorós, que se quede en mi mente, en mis recuerdos. Iba caminando o estaba en la pensión donde servían la comida que mi papá había contratado ahí y me ponía a leer y le decía, Señor, lo que yo esté estudiando esto en el examen, que lo aprenda. Y Dios me empezaba a dar capacidad para entender y a comprender lo que Amorós decía. Y me iba a la iglesia los domingos y mis amigos decían, oye, ¿no estás estudiando por el examen? No, yo estoy en la iglesia, vamos, más bien te invito. Oye, pero ¿qué haces los miércoles, los jueves? El culto era los miércoles, yo iba los jueves y a veces iba los martes a visitar a los hermanos y a veces íbamos martes, jueves, viernes y hasta sábado. Si el hermanito se ponía mal, estábamos ahí toda la semana. Y ahí llevaba mis separatas también. Algunas hermanas estaban atendiendo y yo después me ponía a leer un poquito y después también yo atendía a los hermanos, estábamos con ellos, cantábamos, sosteniéndolos en medio de una situación difícil, llevándole cositas a la hermana. Y entonces en pleno examen, entonces yo oraba siempre esto. Y cuando llegó el examen, ya el examen, el más grande y todo, y yo me iba dando cuenta que mi nota salía bien y bien. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y mis amigos decían, no te confíes, porque al final, el examen con ese, el que aprueba, ya está aprobado. Lo demás, Amorós lo deja a un lado. Y así que llegó el último examen. Ese día, hermanos, con todas mis separatas y todo, a las 9 de la noche, que había llegado de la casa de los hermanitos, las puse todos y me subí encima, las puse en el suelo y me subí encima de las separatas. Dije, Señor, mi Dios, todo lo que yo haya estudiado, me voy a poner a estudiar ahorita, Señor, pero tú sabes dónde he estado, qué estaba haciendo, predicando el Evangelio, he estado con los hermanitos, esa es tu voluntad. Pero también tu voluntad es que salga bien en este examen. Y te he venido pidiendo que me haga recordar todo, que lo entienda todo. Y he venido saliendo bien en mis exámenes. Pero este examen final dicen que es el más terrible. Concédeme, Señor, le dije, concédeme. Que todo lo que yo lea, lo que haya captado, eso venga en el examen, Señor. Y tu siervo tenga la capacidad de entender esto. Y resolver todos los problemas, porque Amoroso ponía un montón de problemas de química orgánica y fórmula, una cosa terrible. Hermanos, y así estudié de 9, 10 hasta las 11, 12. Dije, Señor, ahora sí, a descansar, porque no me voy a desvelar. Y me fui al día siguiente a dar mi examen. La mañana, tempranito, 8 de la mañana en la universidad. Y llegó el examen. Y teníamos la hoja volteada y Amoroso decía, no lo volteen hasta que yo diga. Y cuando en eso ya todo está, ahora sí volteen el examen. Hermano, cuando vi el examen, estaba todo, 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 todo. Todo lo que había yo estudiado, todo, ahí estaba, todo, las fórmulas, todo. En mi mente me recordaba así como salen esos memes así de videos que salen la fórmula, así igualito, igualito. Y me resolví todo mi examen. Y mientras lo resolví iba glorificando a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y entregué mi examen, uno de los primeros que entregó. Amorós me miró nomás. Y me fui, mis amigos, oye, pero ¿cómo resolviste el examen? Ay, para que vean, yo soy creyente, hijo de Dios. Y algunos me fastidiaban por mi fe. Yo soy creyente, hijo de Dios. Y ahí andaba yo con mi Biblia en mi mano. Acá está mi Biblia. Mi primera Biblia que lo obsequié. Y cuando llegó el día de decir quién estaba aprobado, hermano, salió Amoroso y dijo, solo 3 han aprobado. Solo 3 nomás. Y se paró ahí, empezó, fulano de tal, salió uno. Fulana de tal, salió otro. Y Amoroso iba a decir el último, el tercero. Y había suspenso ahí. ¿Quién será? Todos se miraban, todo. Yo ahí con mi mochilita ahí a un costado. Llorando al Padre, Señor. Tú me has prometido esto. Este mismo pasaje, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y Señor, tú sabes, confío en ti.
Y empecé a listar mis cosas. Dije, Señor, y preparo mis cosas porque me voy. Mis amigos me recuerdo que me fastidiaban. Oye, ¿a dónde vas tú? ¿Tú te vas a quedar acá con nosotros? Vas a ir aplazado y todo, porque ya te decimos, este examen es el final, es el que manda todo. No, le dije, yo me voy. Al que va a llamar amoroso es a mí. Y empecé a guardar mis cosas. Y se reían, ¿no? Como decimos en el Perú, se vacilaban de mí. Y Amorós la hacía larga, hermano, la hacía larga, no decía el nombre. Y todo decía, ya, pues profesor, diga. Y yo preparando mis cosas y cuando en eso dijo, Salinas. Yo escuché, dije, uy, señor, gracias. Salinas Vázquez, Juan Rafael, váyase de acá. Y yo dije, gracias, señor. Y ahí le dije a mis amigos, ¿qué les dije? Me voy. Y me fui, hermano. Solo 3 aprobamos. Y se cumplió ese pasaje de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, hecho, hecho. Vamos a orar. Vamos a orar y agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tus maravillas, por tus grandezas, Señor, porque tú eres poderosísimo, Padre. Oh, mi alma se goza en ti, Señor. Me gozo en ti. Me deleito, me emociono en ti, Señor. Porque has sido castillo y refugio para mí y mi casa entera. Que nunca nos has abandonado, Señor. Ay, mi alma te adora, Dios. Mi alma se goza en tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra. Delicias a tu diestra. Delicias. Jehová, mi Dios. Mi Señor. Mi Rey. Mi Padre. Mi fuerza. El que me ampara. El que no ha dejado nunca desprotegida a mi casa, ni a mi familia, ni a mi gente. Qué gran privilegio es de ser conocido por ti, Señor. Grande privilegio, Padre. Señor, que tu palabra cree fe en nuestro corazón y que aprendamos a vivir una vida de oración eficaz, una vida de oración de victoria, llena de fe, repleta de poder tuyo. Para que no seamos más, Señor, como veletas en medio de este mundo que no te conoce. Yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos y los guardes y no los dejes, Señor. Y que los protejas de todo mal, Padre. Gracias, Señor, por todo el bien que tú nos das. Y te bendecimos en esta hora, Señor. Y te agradecemos. En el glorioso y precioso nombre de Jesús, el Señor nuestro, el grande y el poderoso Dios de Israel. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos así, agradecidos. Amén.